Hola chicos, soy el profesor Alberto Calle del curso de Física. El día de hoy nos corresponde la semana número 11. El tema es potencial eléctrico. Empezamos. Hablamos sobre la energía potencial eléctrica. Veamos acá. Es una energía almacenada por un sistema de cargas debido a su interacción eléctrica. Es decir, si yo tengo dos cargas puntuales separados una cierta distancia, este sistema va a almacenar energía potencial eléctrica. ¿Cómo podemos identificar que realmente hay ahí una energía potencial eléctrica? Veamos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá una superficie totalmente lisa, aislante, y acá un cuerpo fijo cargado eléctricamente. ¿Ya? Una carga Q, por ejemplo. Y nosotros vamos a soltar, a una cierta distancia, vamos a soltar otro cuerpito cargado eléctricamente. Entonces nosotros nos damos cuenta que estos dos van a interactuar. Va a haber una fuerza eléctrica sobre cada uno de ellos. Es decir, sobre esta carguita se va a generar una fuerza eléctrica. Vamos a suponer que sean las dos positivas, por ejemplo, ¿no? Entonces se genera una fuerza eléctrica de tal manera que esta carguita va a comenzar a moverse, va a comenzar a desplazarse. Entonces, ¿quién le ha dado energía? ¿Cómo es que tiene energía esta carguita? Justamente la energía que va a adquirir la carguita es debido a la conformación de ese sistema. De tal manera que dos cuerpos cargados eléctricamente van a almacenar una energía potencial eléctrica. Entonces tenemos acá carga Q, que puede ser positiva o puede ser negativa, puede ser positiva o negativa, y acá otra carga Q minúscula que también puede ser positiva o negativa, almacenan energía. La cantidad de energía que va a almacenar se va a determinar de la siguiente manera. La constante de Coulomb, K, producto de ambas cargas, sobre la distancia que separa a dichas cargas. Hay que tener presente que la energía, la cual se va a expresar en joules, puede ser positiva o negativa. O sea, hay que considerar los signos de las cargas. Con signo, cada una de ellas va con signo. Por lo tanto, podría ser positiva la energía potencial eléctrica o podría ser negativa la energía potencial eléctrica. ¿Correcto? Bien. Otro punto para tratar. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud física escalar, es una característica energética del campo eléctrico. El potencial eléctrico. Para el caso de una carga puntual, tenemos acá una carga fija, punto P, potencial eléctrico en el punto P, vamos a señalarlo como V sub P, V va a ser el potencial eléctrico en el punto P. Esta carga eléctrica genera campo eléctrico a su alrededor y una característica energética de ese campo eléctrico va a ser el denominado potencial eléctrico. El potencial eléctrico se va a determinar como el trabajo desarrollado para traer una carga desde el infinito hacia el punto P por cada unidad de carga. Y reemplazando nosotros ahí en la energía potencial eléctrica que se utilizó, entonces podemos determinar que el potencial eléctrico en un punto P se va a calcular como K por Q, que es la carga, sobre D, que es la distancia. KQ sobre D. KQ sobre D. La unidad del potencial eléctrico va a ser el volt. Se va a expresar en volts o voltios también llamados anteriormente, ¿no? Si la carga es positiva, entonces el potencial será positivo. Hay que darse cuenta que la distancia es una cantidad positiva y hay que darse cuenta también que K es positivo, ¿no? Recuerden que era 9 por 10 a la 9, ¿no? Para el aire o el vacío. Entonces, al reemplazar la carga, y lo hacemos con signo, la carga con signo, entonces resulta que si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. Digamos, por ejemplo, yo tengo acá una carga puntual.
Vamos a suponer que la carga sea de menos 2 microcoulomb. Y acá tengo un punto del espacio separado 3 centímetros. Entonces, ¿de qué manera vamos a determinar el potencial eléctrico en el punto P? B sub P. Potencial eléctrico en el punto P. Bueno, hay que reemplazar en la ecuación, ¿no? B sub P sería K, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, por la carga eléctrica, que es menos 2 por 10 a la menos 6. Observa que se reemplaza con signo, con su signo, sobre la distancia, pero la distancia es 3 centímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 2. 3 centímetros. De tal manera que el potencial eléctrico en el punto P nos va a quedar un valor negativo. Sería, a ver, simplificando acá, sería 3 y 2 son 6. 6 por 10 a la ¿cuánto? A ver, 9 con menos 6 sale 3 y este sube sería 10 al cuadrado. O sea que finalmente te va a quedar menos 6 por 10 a la 5 volts. Esa sería pues en el caso, en este ejemplo, ¿no? El potencial eléctrico en el punto P. Bien, entonces nos damos cuenta que debe estar con todo y signo el potencial eléctrico en un punto. En el caso que tengamos varias cargas, si tuviéramos varias cargas alrededor de un punto, podríamos determinar el potencial eléctrico en ese punto. ¿Cómo determinaríamos el potencial eléctrico en ese punto? Si está rodeado de varias cargas. Entonces lo que habría que hacer es de manera independiente fijarnos en cada una de las cargas y la distancia que hay de dicha carga al punto A. Carga, punto, carga, punto, carga, punto. La distancia acá es de 1, la distancia acá es de 2, la distancia acá es de 3. Por ejemplo, en este punto la carga 1 va a crear potencial eléctrico, sería KQ sobre la distancia de 1. Esta otra carga también, esta otra carga sería K por la carga negativa sobre la distancia de 2 y así. Entonces, si nosotros determinamos cada uno de manera independiente, cada uno de los potenciales y los sumamos, obtendríamos el potencial eléctrico en ese punto A. Potencial eléctrico en ese punto A. Bien, recordemos que hay que ponerle pues el signo respectivo, ¿no? Si la carga es negativa, genera un potencial negativo. Si la carga es positiva, genera un potencial positivo. Muy bien. Otro punto. La diferencia de potencial. Vamos a hablar de la diferencia potencial. Mira, para esto vamos a tener que mencionar el trabajo realizado sobre una de las cargas. Trabajo desarrollado sobre una de las cargas. Veamos la siguiente situación. Una carga fija, un soporte aislante, carga fija, soporte aislante, puntos en el espacio, punto A, punto B. Campo eléctrico, potencial eléctrico en cada uno de esos lugares. Por ejemplo, si yo tengo acá el punto A, en ese punto A va a haber un cierto potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo voy a denotar como V sub A. V sub A. ¿Cómo lo vamos a determinar? Conociendo la distancia que hay del punto A a la carga fija. Igual acá tenemos el punto B y tendríamos acá V sub B. Esto es el potencial eléctrico en el punto B. Igual tendríamos que medir la distancia que hay del punto B a la carga fija para poder determinar el potencial eléctrico en A y en B. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar una carguita, una carga, vamos a trasladar una carguita, a esta lo vamos a llamar la carguita de prueba, Q sub 0. Vamos a suponer que sea positiva, digamos que esta carga también sea positiva. Vamos a llevar a esa carguita Q sub 0 lentamente, desde el punto A hacia el punto B. Ya lo vamos a trasladar, pues, desde A hasta B. ¿Saben? Lo llevamos de A hacia B. Lentamente, en equilibrio en todo caso. Entonces, al trasladarlo de A hacia B, vamos a notar
que tú debes ejercer una cierta fuerza para poderlo trasladar lentamente, ya que esta carguita va a estar sometida de por sí a otra fuerza, que es la fuerza eléctrica. Veamos. Mira, por ejemplo, en ese punto, esta carga Q sub 0, la carga de prueba, está interactuando con esta otra carga fija. Si las dos son positivas, ¿qué es lo que va a pasar? Se repelen. Es decir, que sobre la carga Q sub 0 va a aparecer una fuerza sería en este caso hacia la izquierda, una fuerza eléctrica hacia la izquierda, ya que se repelen, ¿no? Se repelen. Ahí aparece una fuerza eléctrica hacia la izquierda, ¿no? Se repelen ambas cargas, se repelen. Entonces, para poder llevarlo lentamente, lo que vamos a tener que hacer es aplicarle una fuerza contraria a la fuerza eléctrica, de tal manera que pueda anular a dicha fuerza eléctrica en todo momento. Entonces acá va a haber una fuerza contraria a la fuerza eléctrica, que sería la fuerza pues externa, una fuerza externa. Esa fuerza externa en todo momento debe equilibrar a la fuerza eléctrica de tal manera que permita que el cuerpo se mueva lentamente, se traslade lentamente. O sea, el trabajo neto desarrollado al llevarlo de A hacia B va a ser igual a 0. Lo que se traslada lentamente, su trabajo neto es 0. Pero eso no significa que no hayan trabajos realizados, uno por la fuerza externa y otro por el campo eléctrico o por la fuerza eléctrica. Cada uno de ellos realiza su propio trabajo. ¿Cómo vamos nosotros a averiguar el trabajo desarrollado por cada uno de ellos? Para eso vamos a indicar lo siguiente. Veamos acá. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo realizado por el agente externo al llevar una carga de A hacia B? El trabajo realizado por el agente externo al llevar una carga de A hacia B se calcula como la carga que trasladas multiplicado por la diferencia de potencial B de B menos B de A. Es decir, cuando tú trasladas la carga eléctrica de A hacia B, vas a colocar la carga que se traslada, acá vas a colocar la carga que se traslada con todo y signo, ojo, con todo y signo. Luego viene la diferencia de potencial. Esa diferencia sería B de B, pero B de B es el potencial en la llegada de la carga, porque se traslada de A hacia B, Primero se coloca el potencial en la llegada y luego se va a colocar el potencial en la salida. De tal manera que esto de acá es una diferencia de potencial. La diferencia de potencial. Notemos lo siguiente, ¿no? La diferencia de potencial entre B y A es igual a potencial de B menos el potencial de A. Esta es la diferencia de potencial entre B y A. Es potencial en B menos el potencial de A. Y la diferencia de potencial entre A y B sería el potencial en A menos el potencial en B. Correcto, hay que tener un poquito de cuidado acá cuando te pidan la diferencia de potencial, si es entre A y B, si te piden B de A menos B de B o B de B menos B de A. Hay que tener un poco de cuidado acá. Una observación, al trasladarse lentamente hay equilibrio, lo que mencionábamos antes, o sea que el trabajo neto es 0. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica es igual al negativo del trabajo desarrollado por el agente externo. Entonces hay dos que realizan trabajo. Uno es el agente externo y otro es la fuerza eléctrica. El agente externo, acá tenemos ya la ecuación para poderlo determinar. Acá tenemos la ecuación. Trabajo desarrollado por el agente externo de A a B es carga por potencial en B menos el potencial en A. Llegada, potencial de llegada
menos el potencial de salida. Y el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica es un negativo. O sea, esto hay que cambiarle de orden nada más. ¿Ya? Entonces sería, ¿qué cosa? La carga por BdA menos BdB. De esa manera sería el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica al llevarlo de A hacia B. Y esta relación se cumple debido a que el trabajo neto es cero. Y el trabajo neto es la suma de los dos trabajos. El trabajo que realiza la fuerza eléctrica más el trabajo que realiza el agente externo. Por lo tanto, uno será el negativo del otro para que el trabajo neto sea cero. ¿Correcto? Entonces, basta con que tú te aprendas una ecuación, la otra es simplemente le cambias de orden. Carga por diferencia potencial.